En sus 99 años, es difícil adivinar cuántas personas conoció Su Alteza Real, cuántas manos estrechó, a cuántos eventos asistió. Mucho más fácil de contar es el número de entrevistas televisivas que concedió. Vuelves a la gran exposición, donde lo que el príncipe consorte intentaba hacer era decir: miren, tienen que tener un matrimonio de arte, manufactura e ingeniería para producir cosas buenas. Pero él ha sido, sencillamente, mi fuerza y apoyo todos estos años. Y yo y toda su familia, y este y muchos otros países, le debemos una deuda más grande de lo que él jamás reclamaría o nosotros llegaremos a saber. Durante décadas, el príncipe Felipe estuvo silenciosamente al lado de la reina Isabel, una presencia constante en cada evento real. Pero en sus últimos años, su cercanía comenzó a disminuir, revelando un lado de su matrimonio que pocos vieron. ¿Qué causó esta sorprendente distancia y qué verdades compartió antes de su fallecimiento? Antes de su muerte, el príncipe Felipe finalmente admitió por qué se negó a vivir con la reina, una revelación que arrojó nueva luz sobre los desafíos privados detrás de su pulida imagen real. Detrás de escena, había secretos y luchas que cambiaron todo en sus últimos momentos juntos. La verdad oculta detrás del matrimonio. La vida temprana de Philip estuvo llena de luchas. Nacido en la familia real griega, se vio obligado a abandonar el país siendo un bebé en 1922, escondido dentro de una caja de frutas durante su exilio. Su familia había perdido su poder, y desde entonces su vida fue todo menos estable. Su madre sufría problemas de salud mental y fue enviada lejos, y su padre estaba a menudo ausente. Sin un hogar real, Philip pasó gran parte de su infancia moviéndose entre parientes e internados en Europa. Para cuando él y Elizabeth se vieron de nuevo en la década de 1940, ella ya no era una niña pequeña. Ahora una joven, ella estaba encantada por el seguro y apuesto oficial naval en el que Philip se había convertido. Ella rápidamente se enamoró de él. Su padre, el rey Jorge, notó la creciente cercanía entre ellos, pero no tenía prisa por dar su bendición. Insistió en que esperaran hasta que Isabel cumpliera 21 años antes de comprometerse. Algunos dicen que esperaba que ella cambiara de opinión y considerara una pareja más adecuada, pero el corazón de Isabel ya estaba decidido. La pareja se comprometió oficialmente en 1947 y se casó más tarde ese año. Parecía el comienzo de una fuerte asociación, pero sus vidas dieron un giro brusco en 1952, cuando Elizabeth se convirtió repentinamente en reina con solo 25 años. Esto lo cambió todo, especialmente para Philip, quien ahora tenía que pasar a un segundo plano mientras ella lideraba la monarquía. Su relación también enfrentó presión del mundo exterior. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente en Gran Bretaña todavía se estaba recuperando del trauma del conflicto. Las conexiones alemanas de Philip generaron preocupaciones, especialmente porque sus hermanas se habían casado con hombres vinculados al régimen alemán malvado. Algunos en el círculo real se preocupaban de que esto pudiera dañar la percepción pública de la familia real. Se susurraba que Philip era demasiado alemán o demasiado extranjero para la futura reina de Gran Bretaña. Para ayudar a calmar estas preocupaciones, Philip renunció a sus títulos griegos y daneses, se convirtió en ciudadano británico y adoptó el apellido Mountbatten. Aún así, la gente hablaba. Muchos creían que la familia real trabajaba discretamente para presentar a Philip como más británico, con la esperanza de ganarse al público y asegurar la imagen de una pareja real unida. Luchas de un consorte real. Estar casado con la reina de Inglaterra podría sonar como un sueño, pero para el príncipe Felipe vino con sacrificios reales y no solo los vistos en cuentos de hadas. Cuando Isabel se convirtió en reina en 1952, Felipe tuvo que tomar decisiones difíciles. Uno de los más grandes, renunció a su carrera en la Royal Navy. Era un oficial talentoso con un futuro prometedor y amaba su trabajo. Pero una vez que Elizabeth asumió su papel como monarca, él tuvo que dar un paso atrás. En 1992, admitió lo difícil que fue esa decisión, calificándola de decepcionante. Sin la Marina, de repente se sintió perdido, inseguro de lo que realmente significaba su nuevo rol. El biógrafo real Tim Hill compartió más tarde que Philip a menudo se sentía atrapado en su posición ceremonial, siempre al lado de la reina,
pero nunca realmente en el centro de atención. Y no se trataba solo de perder su trabajo. Hubo otros momentos que dolieron silenciosamente. En la coronación de Elizabeth, Philip tuvo que arrodillarse ante su esposa frente al mundo entero. Vanity Fair describió el momento como humillante para un hombre que siempre había sido orgulloso e independiente. Según se informa, no quería hacerlo, sintiendo que lo hacía parecer pequeño en público. Luego vino la batalla por el apellido. Philip había adoptado el nombre Mountbatten cuando se convirtió en ciudadano británico. Naturalmente quería que sus hijos también tuvieran ese nombre. Pero la reina María y el primer ministro Winston Churchill tenían otras ideas. Insistieron en que la familia real mantuviera el nombre Windsor. Philip se sintió profundamente herido por esta demanda. Según informes, una vez dijo con frustración: «Soy solo una maldita ameba», lo que significaba que sentía que no tenía identidad ni importancia propia. Además, Philip nunca encajó del todo con la gente del palacio. Algunos cortesanos pensaban que era demasiado franco, demasiado brusco y demasiado extranjero. Se informó que incluso lo llamaban el Uno, un apodo cruel que reflejaba lo no bienvenido que a veces se sentía. No fue hasta 1960 que Isabel tomó medidas para aliviar algo de esa tensión. Declaró que sus hijos llevarían el nombre Mountbatten-Windsor, combinando ambos apellidos. Fue un gesto pequeño pero significativo, mostrando a Philip que su papel y nombre importaban. Aún así, estas primeras luchas dejaron su huella. Sin embargo, Philip no se quedó sintiéndose apenado por sí mismo. En cambio, buscó formas de encontrar propósito fuera de la corona. Una pareja real que discutía. Una de las discusiones más comentadas entre los dos ocurrió durante su gira real de 1954 por Australia. Mientras se alojaban en un chalet, el príncipe Felipe salió furioso. Momentos después, la reina Isabel corrió tras él, claramente furiosa. Le gritó que regresara e incluso le lanzó una raqueta de tenis y un par de zapatos. Toda la escena fue capturada por una cámara de un equipo de filmación, pero antes de que las imágenes pudieran hacerse públicas, el secretario de prensa real, Richard Colville, se aseguró de que fueran destruidas. No mucho después, Elizabeth se acercó al equipo, tan tranquila como siempre, y dijo: «Lamento esa pequeña interrupción, pero como saben, sucede en todos los matrimonios». Fue un momento raro y honesto que mostró que incluso el matrimonio de la reina enfrentaba su parte justa de días lluviosos. Esto no fue algo de una sola vez. Su amor era profundo, pero también venía con emociones fuertes. El príncipe Felipe era conocido por ser directo. No se contenía, incluso al hablar con Isabel. Según la biógrafa real Sarah Bradford, a veces él la llamaba tonta de remate o decía que estaba hablando tonterías. Pero Elizabeth no se dejaba pisotear. Tenía sus propias respuestas agudas. Las personas cercanas a ellos dicen que ella respondía rápidamente con cosas como: «Oh, Philip, cállate, no sabes de qué estás hablando». Sus discusiones no estaban ocultas para quienes los rodeaban. El corresponsal real James Whittaker describió sus peleas como discusiones acaloradas. Recordó momentos en los que Elizabeth le decía a Philip: «Cállate», durante sus desacuerdos. No eran pequeñas disputas educadas, eran verdaderos intercambios acalorados, pero eso también es lo que hacía fuerte su relación. No fingían. Peleaban, se reconciliaban y seguían adelante. Incluso en giras oficiales, la tensión a veces se notaba. En 1976, durante un viaje a los Estados Unidos, la escritora estadounidense Susan Crosland fue testigo de uno de esos momentos. Felipe comenzó a despotricar, y Elizabeth, claramente molesta, lo interrumpió con un firme «cállate». Sin filtro real, solo una esposa frustrada expresando su opinión. La personalidad audaz de Felipe a veces complicaba las cosas en público. Era conocido por decir cosas que levantaban cejas. Una vez le dijo a un grupo de niños sordos en un concierto ruidoso: «No me extraña que estén sordos». En otra ocasión, bromeó sobre la corbata de un cadete ciego. Estos comentarios fueron noticia, y Elizabeth a menudo tenía que intervenir para suavizar las cosas con gracia y calma. Inicio de su escape. La historia de la silenciosa rebelión del príncipe Felipe no comenzó con una gran salida. Comenzó con pequeñas señales de inquietud.
Mientras la reina Isabel asumía la pesada corona y las responsabilidades de la monarquía, Felipe se encontraba navegando un papel que se sentía más como una jaula que como una vocación. No era rey, no estaba a cargo. Era el consorte, se esperaba que sonriera, apoyara y se mantuviera un paso atrás. Y para un hombre como Philip, eso nunca iba a ser suficiente. El verdadero cambio llegó en 1956. Ese año, Felipe partió en lo que oficialmente se llamó una gira de 5 meses por la Commonwealth a bordo del yate real, Britannia. El viaje fue planeado como una forma de que él representara a la reina en eventos en países como Australia y Nueva Zelanda, incluyendo los Juegos Olímpicos. Según informes, en realidad fue idea de Isabel probar el yate y mantener a su esposo involucrado en las tareas reales. Pero a medida que se desarrollaba el viaje, quedó claro que esto era más que una gira diplomática. Fue el primer verdadero sabor de libertad de Philip desde que su esposa se convirtió en reina. Vanity Fair reveló más tarde que Philip extendió el viaje más de lo esperado, usándolo como un descanso de la vida estricta y formal en el Palacio de Buckingham. La biógrafa real Sarah Bradford señaló que Philip se sentía sofocado en su papel y disfrutaba estar en el mar, donde no tenía que someterse al protocolo, donde podía ser simplemente uno de los chicos otra vez. Un hombre entre hombres, lo llamó ella. Este fue el comienzo de su escape, no solo del palacio, sino de la versión de sí mismo que la familia real esperaba que fuera. La larga ausencia no pasó desapercibida. Los medios lo notaron rápidamente y The Sun informó sobre las crecientes sospechas de problemas en el matrimonio real. Los susurros sobre la infelicidad de Philip se convirtieron en rumores más fuertes de posibles aventuras. Alimentando el chisme estaba un comentario de su amigo cercano y ayuda de cámara, Michael Parker, quien se refirió en broma a la gira como una despedida de soltero, según Newsweek. No había pruebas de nada escandaloso, pero el daño ya estaba hecho. El Daily Mail compartió más tarde que la reina Isabel mantenía una cara valiente en público, pero en privado estaba herida y avergonzada, y esto no se trataba solo de un viaje. Philip había estado durante mucho tiempo vinculado al Thursday Club, un grupo de almuerzo masculino bullicioso en Soho, conocido por sus bebidas y conversaciones desenfrenadas. Se le había visto allí tanto antes como después de casarse con Elizabeth, codeándose con figuras famosas como Peter Ustinov y David Niven. El club era infame por su comportamiento arriesgado y la participación de Philip solo aumentó los rumores de que no había sido completamente domado por la vida real. Entonces, aunque la gira de 1956 podría parecer oficial en la superficie, marcó algo mucho más profundo. Fue el momento en que Philip comenzó a alejarse no de Elizabeth personalmente, sino de una vida que no sentía que había alcanzado. Bailarina en la vida de Philip. A medida que la reina se asentaba en su papel, él comenzó a alejarse paso a paso. Lo que parecían salidas casuales o reuniones amistosas eran señales reales de que Philip se estaba volviendo más rebelde, ansiando libertad de las reglas del palacio y la sombra del trono. Uno de los momentos más comentados de los primeros años ocurrió en 1948, cuando Philip visitó a Pat Kirkwood, una popular actriz y bailarina británica. Elizabeth estaba muy embarazada de Charles en ese momento. Philip no solo la conoció entre bastidores, se les vio juntos varias veces. Un informe dice que incluso bailaron hasta el amanecer. Eso no era algo que un esposo real tradicional haría normalmente, y la gente se dio cuenta. Pat siempre insistió en que no fue nada romántico, y sus cartas lo respaldaban. Pero el hecho de que Philip nunca interviniera para defenderla públicamente levantó cejas. Mostraba que o no le importaban los chismes o no sentía la necesidad de seguir las reglas reales. Luego estaba Galina Ulanova, una bailarina rusa que era mucho mayor que Elizabeth. Philip admiraba su trabajo y tenía una foto de ella guardada entre sus pertenencias. Ese detalle por sí solo insinuaba su creciente independencia. No estaba siendo secreto, solo era él mismo sin disculpas. El verdadero punto de inflexión llegó en las décadas de 1950 y 1960, cuando la vida de Philip comenzó a parecerse más a la de un hombre tratando de recuperar el control. Empezó a pasar tiempo con personas fuera del círculo real habitual. Se le veía en clubes y fiestas, a menudo sin Elizabeth.
Se conectó con figuras como Penny Knatchbull en la década de 1970 por intereses compartidos como la conducción de carruajes. Su vínculo duró décadas. Su cercanía era una clara señal de que Philip estaba encontrando compañía donde se sentía más comprendido. Los medios de comunicación se dieron un festín, especialmente cuando medios extranjeros afirmaron que él se escapaba para ver a una mujer misteriosa en Londres. El palacio incluso tuvo que intervenir y negarlo. Philip, como siempre, recibió la atención con sarcasmo. «¿Cómo podría salirme con la mía?», bromeó. «He tenido policías conmigo todos los días desde 1947». Pero para entonces, una cosa estaba clara. Esto no se trataba de un escándalo. Se trataba de un hombre que lentamente se alejaba de la vida. El padre que luchaba por conectar. El príncipe Felipe pudo haber sido un príncipe, un duque y el esposo de la reina, pero cuando se trataba de ser padre, las cosas no eran tan simples, especialmente con su hijo mayor, Carlos. La relación de Felipe a menudo era fría, distante y confusa. No era el tipo de padre que daba abrazos cálidos o consejos amables. En cambio, él creía en la disciplina, el trabajo duro y en empujar a sus hijos a ser fuertes. Esa fue la educación que él tuvo y la transmitió sin cuestionarla mucho, pero Carlos era diferente. Sensible, callado y emocional, Charles no respondía bien al enfoque de amor duro de su padre. Philip quería criar a un líder, alguien que entendiera el deber y no tuviera miedo de la presión, pero Charles solo quería comprensión, tal vez incluso consuelo. Los dos a menudo chocaban. Una gran discusión entre ellos fue sobre la educación de Charles. Philip insistió en que fuera a Gordonstoun, el mismo internado escocés riguroso al que él había asistido. Creía que enseñaba fortaleza e independencia. Charles, por otro lado, lo odiaba cada minuto. Una vez lo describió como Colditz en faldas escocesas, comparándolo con una prisión. Philip no podía entender por qué a su hijo no le gustaba tanto. Charles lo veía como negligencia emocional. Esa desconexión se convirtió en una parte importante de su relación, uno tratando de endurecer al otro, el otro solo queriendo ser escuchado. Esta brecha emocional los siguió durante años. Incluso durante grandes eventos reales, Philip a menudo parecía fuera de lugar. No era un miembro de la realeza natural en la forma pulida y encantadora que la gente esperaba. A menudo parecía que quería estar en otro lugar, y eso era porque realmente lo deseaba. Felipe era más feliz en los rincones más tranquilos de la vida real, Sandringham, Balmoral o Windsor, lugares donde podía relajarse, trabajar con sus manos y no preocuparse por las obligaciones reales o las apariciones públicas. Le encantaba construir cosas, ya fuera dibujando diseños para muebles o creando carruajes. Tenía una mente aguda y creativa y encontraba alegría en dar forma a las cosas él mismo, lejos de los reflectores. Estos pasatiempos tranquilos le daban paz en un mundo que rara vez ofrecía alguna. Mejorando la vida real. Tenía un gran interés en la ingeniería y esto moldeó gran parte de su vida. Desde joven, sentía curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Esa curiosidad lo acompañó hasta la adultez y en su papel dentro de la familia real. Antes de que las obligaciones reales lo absorbieran, Philip estudió en colegios navales y sirvió en la Marina Real Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia moldeó su pensamiento disciplinado y práctico. También le dio la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías y maquinaria, lo que profundizó su amor por la ingeniería y la innovación. Llevó esta mentalidad a la vida real. Muchas residencias reales, como el Palacio de Buckingham, fueron construidas mucho antes de la electricidad y el equipamiento modernos. En lugar de ignorar los problemas, Philip se arremangó y trabajó para modernizar estos espacios. Ayudó a actualizar los antiguos sistemas eléctricos e hizo que áreas como cocinas y talleres fueran más eficientes para el personal. No solo daba órdenes. Trabajaba junto a los ingenieros y compartía sus propias ideas. Wood Farm. Después de años viviendo a la sombra de la reina, siguiendo las reglas reales y poniendo el deber por encima de todo, el príncipe Felipe finalmente encontró su escape y no fue a través de titulares o escándalos. Fue a través de una tranquila cabaña escondida en el campo.
En 2017, a la edad de 96 años, Philip se retiró de la vida pública y se mudó a Wood Farm, una casa modesta en el borde de la finca de Sandringham, y por primera vez en décadas no tuvo que ser el esposo de la reina. Podía ser simplemente Philip. Wood Farm era todo lo que el Palacio de Buckingham no era. Sin formalidades, sin horarios, sin recordatorios constantes de su título. Podía vestir lo que quisiera, comer cuando quisiera y vivir sin ser seguido por cámaras o asesores. Era su mundo privado, lejos de las presiones de la vida real y en muchos sentidos lejos de la propia reina. Aunque su vínculo se mantuvo fuerte, el retiro de Philip a Wood Farm claramente se trataba de necesitar espacio, su propio espacio. En Wood Farm, Philip hacía lo que lo hacía sentir vivo. Conducía carruajes por los campos, algo que amaba por su velocidad, desafío y libertad. Pintaba, leía, asaba comida él mismo y organizaba comidas sencillas sin un mayordomo ni un comedor formal a la vista. Era un estilo de vida que le convenía, sin complicaciones, tranquilo y completamente separado del escenario real en el que había estado durante tanto tiempo. Amigos y asesores reales han admitido en privado que parecía más ligero en Wood Farm. No tenía que seguir las reglas de nadie ni asistir a interminables ceremonias. Se despertaba cada día controlando su tiempo, algo que había anhelado desde que dejó su carrera naval cuando Isabel se convirtió en reina. Esta pequeña cabaña se convirtió en su recompensa por una vida de sacrificios, una oportunidad para finalmente respirar sin la corona sobre su cabeza. Incluso la reina Isabel respetaba su necesidad de distancia. Lo visitaba en Wood Farm de vez en cuando, pero ya no vivían lado a lado. No era una separación fría, era un entendimiento. Ella continuaba con sus deberes reales y él encontraba paz al estar alejado de ellos. Después de todo, había pasado más de 70 años siendo el segundo, inclinándose ligeramente detrás de ella en público, mordiéndose la lengua en reuniones y encajando en un papel que nunca disfrutó del todo. Wood Farm no era solo un hogar de retiro. Fue una rebelión silenciosa. Era donde Felipe, ahora libre del foco real, podía finalmente ser él mismo, sin filtros, sin molestias y a su manera. Viviendo solo y fallecimiento. En sus últimos años, el príncipe Felipe eligió vivir separado de la reina, instalándose en una vida tranquila en Wood Farm, una sencilla cabaña en la finca de Sandringham. No se trataba de la distancia entre ellos, sino de su profunda necesidad de independencia y espacio. Lejos del ojo público y de las rutinas reales, Philip encontró paz en la soledad. La calma de Wood Farm le permitió vivir a su manera, libre de las presiones habituales de la vida real. La salud de Philip estaba deteriorándose lentamente y tuvo varias estancias en el hospital en esos últimos años. Aún así, parecía contento viviendo tranquilamente, rodeado de privacidad y lejos del foco de atención. Su elección de vivir lejos del Palacio de Buckingham y Windsor también se debía a que no quería ser una carga para Isabel a medida que se volvía más frágil. Era su manera de protegerla del estrés de sus problemas de salud mientras mantenía su propia dignidad intacta. Cuando Felipe falleció en el castillo de Windsor, la reina estaba a su lado. Su asociación había durado más de 70 años, un vínculo lleno de amor, deber y complejidad. Pero después de su muerte, la soledad que enfrentó Elizabeth se hizo muy evidente. La imagen de ella sentada sola en su funeral, limitada por las restricciones de COVID, mostró cuán profundamente sintió la pérdida. Felipe había sido su apoyo constante, y sin él, ella entró en un capítulo nuevo y difícil. Aquellos cercanos a la reina dijeron que su dolor era intenso. El silencio dejado por la ausencia de Felipe era más que solo una pena personal. Fue un cambio en toda su vida. Llevó su anillo de compromiso hasta su propia muerte, una señal silenciosa de cuánto significaba él para ella. Aunque continuó con sus deberes reales, la pérdida marcó sus días de una manera muy real.
Al mirar atrás, Elizabeth llegó a darse cuenta de que permitir que Philip viviera separado en esos últimos años había sido un error. Aunque su elección le dio libertad y la libró de la tensión de su salud en declive, también creó una distancia que ninguno de los dos deseaba completamente. Esa separación la dejó sintiéndose sola cuando más lo necesitaba. Al final, la reina entendió que su fortaleza provenía de estar juntos en los buenos y malos momentos. La escapada de Philip le había dado paz, pero también le enseñó lo importante que era enfrentar los desafíos de la vida lado a lado. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles.